Bueno, en cuanto a deficiencia de factor 7, podemos decir que es un raro trastorno. Esto, a diferencia de la hemofilia congénita que ya explicó el doctor Montaño. Nuevamente, doctor Montaño, muchísimas gracias por explicarlo también. Esta es una enfermedad autosómica recesiva. Por lo tanto, afecta a hombres y mujeres por igual, a diferencia de la hemofilia congénita, que ya conocemos el patrón de herencia de la hemofilia congénita. Su incidencia es aproximadamente de un caso en medio millón de habitantes. Por lo tanto, si la República Dominicana tiene 10 millones de habitantes, esperamos que haya unos 20 casos en todo el país. No sé cuál sea su experiencia, por ahorita podemos discutirla, pero yo creo que está más o menos por esa incidencia, ¿no? Todo se debe a una cantidad o cualidad de deficiencia de factor 7, y realmente diagnosticar deficiencia de factor 7 es bastante sencillo, porque se caracteriza por tener un TP prolongado con un TTPA normal y una cuenta de plaquetas normales con un factor 7 coagulantes bajos. Miren todas las mutaciones que pueden producirse para generar la deficiencia 7, y no me voy a meter mucho en eso porque analizar todo esto nos podríamos pasar una mañana y es bastante aburrido, por lo menos para mí, pero solamente quiero comentarles, son muchísimas las mutaciones que pueden provocar la deficiencia congénita de factor 7. Y lo que sucede básicamente en esta enfermedad es que el proceso de iniciación de la cascada de la coagulación está dañado. Por lo tanto, tanto la amplificación como la propagación de la generación de trombina pues va a estar dañada. Y algo muy interesante es que la deficiencia de factor 7 no solamente es un defecto en la fase plasmática, en la fase de coagulación del plasma, sino que también es un defecto plaquetario. Y esto es un concepto nuevo y novedoso, podemos decirlo así. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque todos sabemos como hematólogos que se requiere trombina para la activación de plaquetas. Las trazas generadas por la fase de iniciación de la trombina también tiene como finalidad no solamente activar las otras fases de la coagulación, sino que tiene como finalidad también activar y reclutar más plaquetas. Si hay una generación de trombina deficiente, pues las plaquetas también van a estar dañadas en su fusión. Por lo tanto, la deficiencia de factor 7 no solamente es una coagulopatía, sino que también es una trombocitopatía indirecta. Entonces, en la deficiencia de factor 7 tenemos una formación de un coágulo de plaquetas y de fibrina inestables. Perdón por el error, aquí dice estables, pero es un coágulo plaquetario y de fibrina inestables. Bueno, también la deficiencia de factor 7 la podemos clasificar en leve, moderada y grave. Y si ustedes se ponen a revisar la literatura, van a encontrar criterios completamente diferentes, unos en Rusia, otros en Europa, otros en Estados Unidos, y cada quien toma sus parámetros como quiere y como entiende y como su experiencia le da. Lo que sí sabemos y lo que todos nos ponemos de acuerdo es que la correlación entre factor 7 coagulante que circula no correlaciona con la clínica de los pacientes. Podemos tener un paciente con 3% de actividad de factor 7 y no tener síntomas, o podemos tener un paciente con 15, 20% de actividad de factor 7 y tener síntomas muy graves. Entonces es ahí donde la experiencia clínica de ustedes los hematólogos, de nosotros los hematólogos, es el que determina cómo tratar a los pacientes. Algo muy importante es, de lo que sí sabemos de esta enfermedad, que es una enfermedad, como les repito, rara, es que hay mayor tendencia hemorrágica en los homocigotos o en los heterocigotos dobles, cuando la actividad del factor 7 es menor del 2%, o cuando hay historia familiar de la hemorragia, y muy probablemente es porque toda la familia estará heredando la misma mutación. Estos son los síntomas más frecuentes de la deficiencia de factor 7, con mucho la epistaxis es el síntoma más frecuente, y la menorragia. Obviamente las mujeres, sobre todo esta menorragia es más llamativa cuando las mujeres empiezan a menstruar en la menarca, pero de ahí podemos tener todo tipo de hemorragias. Algo muy interesante es que se puede comportar como la hemofilia clásica y tener hemartrosis, y los pacientes con deficiencia de 7 pueden desarrollar artropatía hemofílica como la que mostramos en las diapositivas anteriores. Y el tratamiento de la deficiencia de factor 7 como el de la hemofilia, en teoría, no debería de ser tan complicado. ¿Por qué? Porque si le hace falta factor 8 a un paciente, le damos factor 8. Si le hace falta factor 9, le damos factor 9. Y si a un paciente le hace falta factor 7, hay que darle factor 7.
la forma o la pregunta es ¿cómo le damos factor 7 a este producto, a este paciente? Y entonces les voy a enseñar una diapositiva que muestra todas las opciones terapéuticas que tenemos para los pacientes con deficiencia congénita de factor 7. Y tenemos, en primer lugar, factor 7 recombinante activado, plasma fresco congelado, concentrado de complejo protrombínico que puede ser de 3 o de 4 factores. Me parece ser que aquí en República Dominicana solamente hay concentrado de 4 factores, pero les prometo sacarlos de la duda. Y el concentrado de complejo protrombínico activado, que básicamente solamente se utiliza para pacientes con hemofilia con inhibidores. Ahora, ¿cuál de estas es la mejor opción? Vamos a analizar muy rápido, muy breve, cada una de ellas. El plasma. El plasma, por definición, tiene una unidad de factor 7 por mililitro. Por lo tanto, cada mililitro de plasma debería tener una unidad de factor 7. Y si nosotros tomamos esta definición, pues teóricamente deberíamos saber cuánto factor 7 le estamos infundiendo a un paciente. El problema es que esta es la teoría y en la práctica no ocurre así. ¿Por qué? Porque la cantidad de factor 7 que yo le infundo en esta bolsa de plasma depende de la cantidad de factor 7 que tiene el donador, no lo que yo creo que tiene. Y como nosotros tenemos niveles variables de factor 7, en realidad no sabemos con plasma cuánto factor 7 le estamos dando. Y si esto le sometemos que un paciente puede ser que tenga que tener repetidas dosis por cirugía, por hemorragia grave, por lo que sea, pues el hecho de utilizar plasma lo va a llevar a una sobrecarga de volumen, lo cual en pacientes lactantes, en pediátricos, en chiquitos, pues es un verdadero problema. En adultos no lo vemos tan frecuente, pero en los pacientes pediátricos esto es un verdadero problema. Entonces parece ser que el plasma, aunque es una opción que la tenemos ahí a la mano, no es la mejor. La segunda son los concentrados de complejo protrombínico. Miren ustedes, les estoy poniendo acá las diferentes marcas que existen en el mercado de concentrados de complejo protrombínico y lo que contienen los concentrados de complejo protrombínico. El problema de la deficiencia de factor 7 con estos productos es que lo que yo le quiero dar es este pequeñito de acá abajo, factor 7. Y todo lo demás que yo le estoy administrando es esto, es decir, protrombina. Y si tenemos en cuenta que la vida media del factor 7 es de 4 a 6 horas y la vida media de la protrombina es de 60 horas, el estarle dando dosis y dosis y dosis de concentrado de complejo protrombínico va a hacer que la protrombina se acumule y esto aumentará el riesgo de trombosis. Por lo tanto, aunque el volumen es poco, el riesgo de trombosis con estos productos es mayor por la acumulación de la protrombina. Por lo tanto, es una buena opción, pero no es la mejor. Estaba comentando entonces que si a un paciente le hace falta factor 7, pues hay que darle factor 7. Y factor 7 recombinante activado, comercialmente conocido como Novoceben, es el único producto en el mercado que tiene este producto que le hace falta a los pacientes deficientes de 7, pero a una alta concentración. Entonces, este producto en esta enfermedad se ha demostrado ser muy inefectivo. Como es un producto obtenido por tecnología recombinante, no tiene riesgo de transmisión viral. Como el volumen es muy chiquito, no hay problema de sobrecarga hídrica. Y las guías británicas, que no sé si ustedes las tomen en cuenta, en México son importantes, lo toman como tratamiento de primera línea en este tipo de pacientes. Muy breve, ¿cómo les va? Algo muy importante, la dosificación de factor 7 en deficiencia de 7 es diferente que en inhibidores. Aquí en deficiencia de 7 es de 15 a 30 microgramos cada 4 o cada 6 horas, dependiendo de cómo se comporta el paciente. En inhibidores es 90 microgramos por kilogramo de peso. ¿Y cómo les va a los pacientes con deficiencia de 7 tratados con factor 7 recombinante? Pues ustedes pueden ver que en pacientes con hemartrosis, la eficacia de este producto casi alcanza el 100%. Es decir, como le damos al paciente lo que necesita, que es factor 7, pues la eficacia es muy alta. Y en otro tipo de hemorragias casi alcanza el 90%. Y en cirugía, tanto mayor como menor, en deficientes de 7, cuando les damos recombinante activado, la eficacia es del 100%. Esto no es algo nuevo. La terapia de reemplazo en hemofilia clásica y en deficiencia de 7, cuando le damos al paciente lo que requiere, es que les va muy bien. Los dos, en cirugía mayor y en cirugía menor, 100% de eficacia cuando les damos este producto. Y muy pocos eventos secundarios. El único evento secundario que sí me gustaría comentarles es que un paciente con deficiencia de 7
desarrolló inhibidores contra el factor 7, pero este paciente, esta niñita, que fue una niña recién nacida, recibió una sobrecarga, una sobredosis accidental de 800 microgramos de factor 7 en una dosis, y asumimos que en este estudio, en esta corte de pacientes, por eso desarrolló los inhibidores, porque fue una sobredosis accidental. Entonces, en conclusión, factor 7 recombinante, para mi juicio, como a los pacientes con deficiencia de 7 lo que les hace falta es 7, pues factor 7 es el tratamiento ideal, con una muy baja incidencia de eventos trombóticos y con muy pocos eventos secundarios. Y por último, para terminar, doctores, y porque sé que yo y la doctora, me parece que es la doctora Tavera, somos los únicos que nos interponemos entre ustedes y la alberca. Voy a ser muy rápido para hablar de trombocitopenia de Glassman. La trombocitopenia de Glassman es una enfermedad rarísima. Se considera que existe un caso por cada 1.000.000 de habitantes y, como ustedes ya sabrán, es un defecto producido en la glucoproteína 2B3A. Y el sello característico de esta enfermedad es que hay una falta en la agregación plaquetaria. Esta es la historia más o menos que ha habido de la enfermedad de Glassman. No me voy a detener mucho por el tiempo, pero la primera descripción que hubo de la enfermedad de Glassman fue en 1918 en Suiza por el médico gracias al cual se le dio el nombre, que fue el doctor Eduardo Glassman. Y algo muy interesante en cuanto a la historia, y que me voy a hacer referencia al final, es que en el 2013 se llevó a cabo el mayor registro de pacientes con enfermedad de Glassman para ver cómo les iba con los diferentes tratamientos. Miren ustedes la incidencia de enfermedades hemorrágicas congénitas. La más frecuente es la hemofilia A, después la hemofilia B, la enfermedad de von Willebrand. Y de las enfermedades raras, la enfermedad de Glassman la tenemos acá. Quiere decir que la deficiencia de 7 es de las raras la más frecuente, y en tercer lugar tenemos la enfermedad de Glassman. Es decir, es una enfermedad bastante rara, infrecuente, ¿de acuerdo? Algo muy interesante es que esta enfermedad, también al ser autosómica recesiva, pues existe mucho antecedente de consanguinidad. La capital mundial de la enfermedad de Glassman, aunque fue descrita en Suiza, es Irán. Y aquí en este registro de Irán, en 382 pacientes que se registraron en 30 años en Irán, el 86% de los pacientes tenían antecedentes en la familia de consanguinidad. O sea, casados entre hermanos, entre primos, entre familiares. Es ahí cuando se ocurre el defecto. Si un paciente es heterocigoto, como es una enfermedad autosómica recesiva, ese paciente no desarrollará la enfermedad, y los que van a desarrollar la enfermedad son los que son homocigotos o los que son dobles heterocigotos. Y con doble heterocigoto me refiero a que pueden tener diferentes mutaciones en el gen que codifica para la glucoproteína 2B3A. Puede ser el ITGBA2B o puede ser el ITGBA3, etc. Diferentes mutaciones en estos dos genes que pueden producir que un paciente sea doble heterocigoto. Nuevamente, la principal manifestación de esta enfermedad son las hemorragias, y nuevamente la epistaxis. Como es una enfermedad plaquetaria y no de la coagulación, su principal manifestación son hemorragias mucocutáneas, a diferencia de las enfermedades plasmáticas como la hemofilia o como la deficiencia de 7 que tienen hemartrosis. Entonces, esta es una enfermedad que tiene muchas manifestaciones mucocutáneas. Ahí están las diferentes partes donde puede sangrar un paciente. Algo muy importante es, en esta enfermedad las mujeres están afectadas, en la hemofilia no. Y el principal problema para diagnosticar la enfermedad de Glassman es que los pacientes tienen un TP normal, con un TTPA normal, con un tiempo de trombina normal, con una cuenta de fibrinógeno normal, con una cuenta de plaquetas normal y con una morfología plaquetaria normal. Es decir, todo lo básico que tenemos en el laboratorio al principio es normal, pero los pacientes sangran. Y es solamente cuando hacemos una agregación plaquetaria que podemos diagnosticar la enfermedad. ¿Y cómo la diagnosticamos? Pues básicamente los pacientes no agregan con nada, excepto con ristocetina. Ustedes pueden ver aquí el control normal. Todos agregan con los diferentes agonistas plaquetarios. En la enfermedad de Glassman no agregan con nada, excepto con ristocetina. Y los pacientes con Bernard-Soulier es exactamente lo contrario. Agregan con todo, excepto con ristocetina, porque la ristocetina induce agregación plaquetaria por la glucoproteína 1B9 y no por la 2B3A. Y otras cosas que podemos hacer, como este PFA100, que en nuestro hospital solamente es
en nuestro hospital solamente es un procedimiento de escrutinio, no de diagnóstico, y si queremos podemos hacer biología molecular. Ahora, ¿cuál es el objetivo o cómo tratamos las hemorragias en un paciente con enfermedad de Glassman? Pues si un paciente está enfermo de las plaquetas, pues tenemos que administrarle plaquetas. Entonces, el tratamiento estándar para un paciente con enfermedad de Glassman para tratar la hemorragia o para prevenirla en la cirugía es la transfusión de plaquetas. El problema es que las plaquetas son células que tienen HLA y que tienen la glucoproteína sana. Por lo tanto, los pacientes pueden desarrollar anticuerpos contra el HLA y contra la glucoproteína 2B3A y volverse refractarios a la transfusión de plaquetas. Y en estos pacientes, otra opción puede ser el uso de factor 7 recombinante activado, porque es un problema de agregación, pero no de adhesión. Las plaquetas sí se pueden adherir, y sobre las plaquetas adheridas y activadas, factor 7 recombinante puede generar una gran cantidad de trombina y pueden llevar a la hemostasia a estos pacientes. Son todos los estudios que ha habido sobre enfermedad de Glassman, y voy a ser muy breve mencionando este último, que es el Glassman Thromboasthenia Registry, o sea, el registro de trombastenia de Glassman, que se llevó a cabo en 45 hospitales de 15 pacientes, reclutando 218 pacientes en total. Estos son los pacientes que contribuyeron para el registro de trombastenia de Glassman: 15 pacientes, 45 hospitales, 218 pacientes. Y lo que se encontró es todas las hemorragias no quirúrgicas en enfermedad de Glassman con refractariedad a plaquetas que fueron tratadas con factor 7 recombinante, es decir, en pacientes hemostáticamente terminales que no les podemos hacer nada porque no tienen plaquetas para coagular, alcanzaron una hemostasia de 84%, es decir, pacientes que sangran masivamente por la refractariedad a plaquetas, 84% alcanzaron hemostasia. Y en hemorragia quirúrgica, el resultado se fue hasta 91%. Es decir, factor 7 recombinante en pacientes con refractariedad a plaquetas, ¿de acuerdo? Tanto hemorragias quirúrgicas como no quirúrgicas, es una excelente opción de tratamiento. Con muy pocos eventos secundarios. Los principales aquí los tenemos: una septicemia que no tiene que ver nada con factor 7, una hemorragia subaracnoidea que podemos asumir que probablemente estuvo relacionada con el tratamiento y con la enfermedad, un resangrado y un hematoma por una caída, no por el producto, un evento trombótico que fue una trombosis venosa profunda y una rectorragia. Entonces, si comparamos todas las dosis con todos los pacientes, tenemos una incidencia muy baja de efectos secundarios. Y en resumen y conclusión, para este tema de enfermedad de Glassman, pues la enfermedad de Glassman es una enfermedad rara, es una enfermedad autosómica recesiva, ¿de acuerdo? Producida por diferentes mutaciones. El diagnóstico es complicado porque todo en el laboratorio sale normal: TP, TTPA, tiempo de trombina, cuenta de fibrinógeno, plaquetas, morfología plaquetaria, todo es normal. Y solamente es cuando hacemos una agregación plaquetaria que podemos diagnosticar la enfermedad. Y segundo, para aquellos pacientes que tienen refractariedad a plaquetas, pues se ha demostrado que factor 7 recombinante, por las gráficas que les enseñé, puede ser una opción terapéutica. De hecho, no puede, es una opción muy buena para esos pacientes que pueden sangrar de forma masiva, con un perfil de seguridad bastante bueno. Y para terminar, solamente les quiero dejar con esta frase de el padre de la medicina que todos conocemos. Es una frase que a mí en lo personal me encanta, y con esto suelo cerrar algunas sesiones, que dice: la vida es breve, el arte es largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa y el juicio es difícil. ¿Y por qué termino con esta frase? Porque yo ya tengo mi juicio, pero es ahora a quienes ustedes les corresponde hacer un juicio de lo que se ha presentado en este congreso y con esto tratar a sus pacientes. Muchísimas gracias por su atención.